Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. En el momento de estar grabando esta lección, es el mes de agosto del año 2000. Este año es un año muy significativo para la nación donde está el Instituto Bíblico de Río Grande, y simplemente porque este es un año cuando tendrán lugar elecciones presidenciales. Habitualmente este tiempo decide el destino de la nación por los próximos 8 años. 4 técnicamente, pero por lo general la regla es que el presidente que es elegido por primera vez se elige una vez más por segunda vez. En estos días de agosto acaban de tener lugar las 2 convenciones nacionales de los partidos mayoritarios. Estas convenciones son para que el candidato a representar al partido en la carrera electoral reciba la nominación de aquellos que le están apoyando. Estas convenciones son un gran evento. Tienen mucho de show, tienen mucho de entretenimiento, pero el punto principal de la convención es el discurso que el candidato de cada partido dirige a la nación. Esos 40, 50 minutos, una hora, frente a las cámaras, en la mayoría de los casos, decide el resultado final de la puja electoral. Por lo tanto, cada uno de los candidatos, por meses, tienen personas que le escriben los discursos, que les ayudan a practicarlos, de tal manera que en esos breves minutos frente a la audiencia y frente a toda la nación a través de la televisión puedan hacer un trabajo de primer nivel. Los resultados, lo que está en juego, lo demanda. En estos días ya las 2 convenciones han pasado y de acuerdo a las estadísticas de opinión que han salido en los últimos 2 días, uno de los candidatos ha pasado al frente, superando al otro cuando estaba atrás, antes que comenzara su discurso. Realmente que los resultados pueden ser diametralmente opuestos, de acuerdo a esos breves minutos cuando la persona se dirige a toda la nación. Ahora, supóngase por un instante, usted un día toma un periódico y encuentra un aviso clasificado en el cual, ya sea el presidente de su nación, un gobernador, un senador, un diputado, quien sea, está buscando una persona que le escriba los discursos. ¿Podría usted llenar esa posición? ¿Estaría en condiciones de hacerlo? Usted sabe, hay muchas personas que en el día de hoy se ganan la vida escribiendo los discursos para los políticos, para los actores, para quien sea. ¿Se anima? Tendría que animarse. Porque después de todo, si usted es un predicador del Evangelio de Jesucristo, usted no solamente tendría que estar en condiciones de escribirle un buen discurso al presidente o al futuro presidente o a quien sea. Y teniendo en cuenta que escribir un buen discurso para un político tiene mucha influencia, uno se tiene que preguntar cuánto más decisivo es entonces para aquellos que no hablamos de cosas del tiempo, que no afectan a una nación por 8 años, o 4, o 6, sino que afectan
el destino de las almas por toda la eternidad. Bienvenidos una vez más. A lo largo de este curso hemos estado estudiando cómo comunicar el mensaje con excelencia. Hemos estado viendo la audiencia y luego comenzamos a estudiar los pasos sucesivos para el desarrollo de un excelente sermón, de un sermón excelente, como más le guste. Mi propósito de este día es ayudarles a tomar el próximo paso, de tal manera que usted esté en condiciones de poder hacer un sermón excelente que enriquezca la vida de sus oyentes, que traiga la gloria de Dios en medio de la audiencia y que cambie el destino eterno de las vidas. Para eso, les invito a dar el próximo paso, que es dirigirnos al tema de esta lección. ¿Cuál es la idea central? Ese fue el tema que estudiamos en nuestra última lección. ¿De qué habla el párrafo de la Escritura? ¿Qué dice el escritor acerca del tema que habla? ¿Se acuerdan? Eran las dos grandes preguntas que analizamos y que dimos a través de varios ejemplos. 1 Corintios 13, Salmo 139, Santiago capítulo 1. Hoy quiero llevarlos a considerar 5 preguntas más para el desarrollo de un buen sermón, de un sermón excelente. La próxima pregunta que tenemos que hacernos, una vez que tenemos determinado el pasaje del cual vamos a estar predicando, es ¿cuál es el contexto del párrafo, del pasaje? Volvamos al ejemplo concreto de 1 Corintios 13. Ustedes y yo lo estuvimos analizando. En nuestra Biblia sabemos muy bien de qué está hablando el apóstol Pablo. Por supuesto, está hablando del amor cristiano. Pero para poder explicar la riqueza de este capítulo inolvidable en toda su plenitud, ustedes y yo lo primero que tenemos que entender es por qué es 1 Corintios 13 y no 1 Tesalonicenses 5. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió este párrafo a la iglesia en Corinto y está donde está? Por lo tanto, antes de poder hablar de 1 Corintios 13, tenemos que entender un poquitito del ambiente que rodeaba a este párrafo. En particular, bueno, si ustedes leen toda la carta de 1 Corintios, se van a dar cuenta de que la iglesia de Corinto tuvo una historia muy particular, fundada por el apóstol Pablo en esta ciudad magnificente de Grecia, ubicada en un lugar de cruce de rutas comerciales. Tenía una oportunidad increíble de hacer un impacto en el nombre del Señor. Pablo llegó a esa ciudad, el evangelio se difundió en todas las capas sociales, muchísimas personas aceptaron el mensaje y formaron aquella comunidad. Pero ahora, en el momento de escribir esta carta, las noticias son que la iglesia está dividida. Hay muchos problemas internos. Y lógicamente uno de los problemas más agudos era ¿cómo demuestro mi espiritualidad en medio de la congregación? En particular, ¿cómo uso mis dones espirituales? Las capacidades que el Espíritu Santo me ha dado para la edificación de su pueblo y la extensión del reino. Cuando ustedes leen lo que el apóstol tiene que decir, uno encuentra que en los capítulos 12 al 14 trata qué son los dones espirituales, cómo se deben operar, con qué propósito fueron entregados. Es por eso que he hecho un sándwich entre el capítulo 12
y el capítulo 14, Pablo nos dejó 1 Corintios 13, donde aquella iglesia tan enamorada de los dones espirituales, y antes de explicarle cómo se deben utilizar, les recuerda que hay un camino más excelente, y es el camino del amor. Es por eso que el contexto es importantísimo para poder entender el significado, el énfasis, el propósito del pasaje que yo estoy predicando. Tome otro ejemplo. Estoy seguro que usted lo conoce. La armadura del cristiano, Efesios capítulo 6. ¿Por qué Pablo escribió a los Efesios sobre la necesidad del creyente de estar alerta frente a los ataques satánicos y participar con vigor en una lucha espiritual? Bueno, trate de entender de dónde había salido la iglesia de Éfeso. En su mayoría eran todas personas que habían salido de la brujería. Ellos supieron un día lo que es estar esclavizados por el enemigo. Y ahora que conocen todas las riquezas en Cristo, ahora que tienen todos los beneficios de Cristo, lo último que tienen que hacer es ¿qué? Aprender a luchar contra el antiguo amo. Por lo tanto, se da cuenta, Pablo escribe aquel párrafo, aquella iglesia, no a la iglesia de Roma, por ejemplo, porque los problemas en Roma eran muy distintos. No a la iglesia en Tesalónica o a Timoteo o a Tito. Cada párrafo, cada epístola fue escrito a una congregación muy concreta, en un lugar muy concreto, con problemas muy definidos. Por lo tanto, la próxima pregunta que tenemos que hacer al analizar el pasaje es: ¿cuál es el contexto en el que se encuentra el pasaje del cual voy a compartir? Porque esto es el comienzo de un sermón rico en contenido. Hay una pregunta más que tenemos que hacernos para poder desarrollar un buen sermón. ¿Cuál es el contexto? Trata con el ambiente, la razón por la cual el pasaje fue escrito. Pero ahora la próxima pregunta es: ¿cuál es el texto del pasaje que estamos considerando? Esto es importante por una razón fundamental. Ustedes y yo sabemos que la Biblia, en español, cualquiera de las versiones que utilicemos, son traducciones de los idiomas originales, que son el hebreo para el Antiguo Testamento y el arameo, en unos párrafos cortitos del libro de Daniel, y el griego para el Nuevo Testamento. Ahora, no hay traducción que pueda captar toda la riqueza de contenido que tiene el idioma original. Traducir la Biblia no es simple. Agréguenle a eso que los idiomas, los nuestros, cambian, evolucionan, y es por eso que si usted encuentra una traducción de 1909, en este párrafo, en lugar de hablar del amor, hablaba de la caridad, un término que ha caído en desuso y que no tiene nada que ver con el término que el apóstol Pablo usa en este pasaje tan rico que estamos considerando de 1 Corintios 13. Por lo tanto, la próxima pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué dice el texto? Porque yo no quiero hablar de las cosas que me parece a mí que dice, sino de las cosas que realmente dice. Ahora, yo les recomendé en una de las clases anteriores que trataran de conseguir este Nuevo Testamento que tengo aquí en mis manos, las 4 versiones paralelas, y justamente en los versículos 4 al 7, donde el apóstol Pablo da la definición del amor a través de lo que el amor produce en la vida del cristiano que tiene el Espíritu Santo, uno es donde encuentra la mayor cantidad de diferencias. En las notas que ustedes tienen allí, yo se los puse en columnas, porque es
donde se nota realmente de manera bien marcada lo que estamos diciendo. Bueno, allí lo tienen, léanlo. La versión del 60, que es la más popular, nos recuerda: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia. Aquí hay varias palabras que para el ciudadano común son un poquito difíciles de comprender. ¿Qué quiso decir con todo lo sufre, con que todo lo cree? La Nueva Versión Internacional, o cualquiera de las otras dos versiones que encontramos en este Nuevo Testamento, que tanto les recomiendo que consigan, creo que es mucho más clara. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no se deleita en la maldad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si ustedes leen todo 1 Corintios 13, van a encontrar con que hay varias diferencias entre las versiones. ¿Por qué? Porque cada uno de los traductores está tratando de decirnos de la manera más precisa lo que es el significado original. Es por eso que en el versículo primero, cuando habla de soy un címbalo que resuena, un metal que hace ruido, la figura es la de un gong gigantesco que colgaban en los templos paganos y que el sacerdote golpeaba para que la gente venga al culto. Y lo que tenía de común ese gong es que no producía música, sino un chirrido agudo que molestaba mucho a los oídos. Eso es lo que significa analizar el texto, entender lo que el texto dice. Si yo no estoy seguro de lo que dice el texto, es muy probable que voy a estar dando opiniones sobre el texto, pero no voy a estar explicando la palabra de Dios. Mi objetivo no es hablar lo que me parece a mí, sino enseñarle al pueblo lo que dice este libro sagrado. Por lo tanto, entiendo el contexto, el ambiente que rodea el pasaje, pero luego mi próxima pregunta es: ¿qué dice el texto? Y debo saberlo con exactitud. Lo cual nos lleva a la próxima pregunta. La próxima pregunta que tenemos que hacer al texto para el desarrollo de un buen sermón es: ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa el texto que estamos tratando de explicar? ¿Qué quiso decir el apóstol con aquello de que el amor es bondadoso? ¿Qué quiso decir con aquello de todo lo soporta? Hay que explicarlo. Y es aquí donde tiene una importancia fundamental encontrar ayuda en buenos comentarios bíblicos. Porque ellos nos ayudan a establecer el texto, pero también el significado de cada una de esas palabras. Imagínese por un instante. Usted va a predicar sobre 1 Corintios 13. De acuerdo al nivel de preparación de años de escuchar la palabra de Dios que tiene la audiencia, ¿qué cosas tendrá que explicarle usted a la audiencia? Por ejemplo, ¿sabe la audiencia lo que son los dones espirituales? ¿Sabe la audiencia qué es eso de un metal que resuena, un címbalo que retiñe? ¿Qué es eso de que si diera mi cuerpo para ser quemado? ¿Qué significa de que no soy nada si todo lo que hago no está fundamentado en el amor? ¿Qué significa cada una de esas palabras que componen la definición del amor? ¿Qué significa que finalmente los dones un día van a cesar? ¿Cuándo? Bueno, ahí tiene una pregunta que lo va a mantener ocupado por varios milenios para contestarla, dependiendo del trasfondo de donde usted esté. ¿Se da cuenta? Cada audiencia
entiende este capítulo y lo entiende de maneras diferentes. Por eso su misión es estudiar el contexto, el texto y su significado para poder traer la riqueza de la palabra de Dios a la audiencia. Ya sé. Me imagino que en estos momentos alguno estará pensando, ¿pero dónde entra la guía del Espíritu Santo entonces? Más tarde, tranquilo. El Espíritu Santo quiere darle poder a usted para predicar el sermón. Le va a dar sabiduría para saber qué dejar afuera y qué no dejar afuera, qué decir, qué no decir. Pero su primer misión es estudiar el texto y entenderlo y dominarlo de tal manera que usted esté en condiciones de explicárselo a aquellas personas a quienes Dios ha confiado su cuidado. Próxima pregunta. ¿Quieren saber cuál es? Síganme. La cuarta pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto voy a abarcar en mi sermón de todo este material tan rico que es 1 Corintios 13? Usted se da cuenta. Este es un capítulo riquísimo en contenido. Da lugar a tantas preguntas que obviamente en algún lugar hay que cortar. Si me pidieron que predique un solo sermón, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a predicar todo el capítulo? ¿Voy a predicar una de las estrofas? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, en mi iglesia, donde yo podía elegir cuántos sermones predicaba sobre cada tema, escogí predicar 6 sermones sobre 1 Corintios 13. El primero de ellos fue sobre la primera estrofa. 4 de ellos dediqué a los frutos que debe producir el amor en la vida del creyente en Cristo. Y luego, el último sobre la preeminencia eterna que tiene el amor sobre las otras virtudes o sobre los dones espirituales, que es el tema que tanto le preocupaba a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, usted decide. Si es un solo sermón, tendrá que balancear su tiempo en cuánto dedica a cada una de las secciones principales. Dentro de esas secciones, tendrá que concentrarse en los puntos más relevantes, no de perder demasiado tiempo en cosas secundarias. Tendrá que saber presentarlo de un modo adecuado. Por lo tanto, la cuarta pregunta es, ¿cuánto voy a abarcar de este capítulo? Lo cual nos lleva a la última pregunta de esta lección. Es que, entendiendo el ambiente del pasaje, sabiendo qué es el texto del pasaje, comprendiendo su significado y sabiendo cuánto voy a abarcar, entonces ahora estoy en condiciones de hacer la quinta pregunta. ¿Cuál es mi bosquejo? ¿Cuál es mi esqueleto? ¿Cuál va a ser la idea central con los puntos correspondientes que voy a tratar de dejar fijo en la mente de la audiencia? Por ejemplo, si mi propósito es cubrir el capítulo entero, un bosquejo tentativo sería, primer punto, si el ejercicio de mis dones espirituales no está fundamentado en el amor, todo mi servicio carece de valor. Segundo punto, cubriendo la segunda estrofa. Si mi servicio cristiano está fundamentado en el amor, debo manifestar ciertas cualidades distintivas. Tercera estrofa de 1 Corintios 13. Vamos a decir algo como, el amor excede en valor a todos los dones y a todas las virtudes cristianas en el tiempo y en la eternidad. Ese es un bosquejo tentativo de todo el capítulo. Si usted quiere hablar del primer segmento allí, de la primera estrofa, bueno, le doy el desafío. Desarrolle usted un bosquejo tentativo. Ponga manos a la obra, hágalo. Lo mismo le invito a hacerlo con el Salmo 139 que consideramos en la lección anterior, o Santiago capítulo 1. De tal manera que a través del análisis de estos párrafos, usted pueda comprender
lo que significa dar los pasos necesarios, contestar cada una de estas preguntas vitales, de tal manera que el día que llegue frente a la audiencia, llegue con un mensaje preparado, desarrollado adecuadamente, de tal manera que no solamente alimente, sino que transforme, como lo hemos dicho tantas veces a lo largo de todo este curso. Sí, hay muchas personas que se ganan la vida escribiendo discursos para políticos, para tantas profesiones. Ustedes y yo tenemos el privilegio de estudiar este libro bendito, que es palabra de Dios, para traer su mensaje a una generación que Pablo describió diciendo que es oscura, maligna y perversa, en las cuales ustedes y yo resplandecemos como luminarias en medio de la oscuridad que prevalece. A esa sociedad oscura que necesita recibir el rayo de la luz del conocimiento de Dios y de su verdad. Y que Dios nos ha encomendado a ustedes y a mí el privilegio de comunicarlas. Por lo tanto, sí, usted tendría que estar en condiciones de escribir el discurso al mejor de los políticos. Pero por sobre todas las cosas, escribir, preparar y predicar el mejor sermón el próximo sábado, el próximo domingo, el próximo lunes, en el lugar donde Dios le ha colocado. Porque en última instancia, usted es embajador del Cristo viviente. Y no hay una posición más exaltada que representarle delante de los hombres. El Señor sea con ustedes. Nos vemos en la próxima. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima. ¿Quiere estudiar la Biblia? ¿No puede salir de su país? No tiene visa. ¿No tiene dinero para estudiar en un instituto bíblico? O tal vez tiene familia y tiene que trabajar. Rio Grande Bible Institute le ofrece la oportunidad de continuar sus estudios. Estudie con un facilitador en un grupo familiar, en la escuela dominical, un grupo de trabajo o célula. Los cursos incluyen discipulado, romanos, consejería cristiana, sinopsis del Antiguo Testamento y otros. Para más información, escriba a Rio Grande Bible Institute, Edimburgo, Texas, 78539 en los Estados Unidos o a nuestro correo electrónico